Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Soy Hoax. Y en el podcast de esta semana vamos a hablar un poco de lo que es quemar etapas. Pero ya que es el último podcast de esta temporada, va a ser un poco más chill, más relax. Así que si quieres, pausa el podcast, ve a prepararte un café y de paso me acompañas porque yo también estoy por tomarme un café mientras comento un poco esto de lo que es el hecho de quemar etapas, ¿no? Se dice que el ser humano nace, crece y se desarrolla. El nacimiento es la primera etapa del ciclo y nadie pone condiciones. Ninguno elige cómo, cuándo, dónde, ni bajo qué circunstancias nace. Simplemente nace. Luego viene el tiempo de crecimiento. Es la etapa de los primeros gestos de autonomía, pero con guía. Desde gatear hasta ir a la escuela, es momento de juegos y aprendizajes, de la capacidad de los guías para enseñarles a diferenciar lo bueno de lo malo, lo lindo de lo feo, el bien del mal. Dependerá obviamente de que sea positivo o no. Yo creo que de una buena absorción, asimilación de preceptos y consejos, dependerá que poco a poco vayan prescindiendo de las guías para transitar un sendero que parece despejado, aunque siempre tendrá piedras que serán más fáciles de sortear si se advierten con tiempo. La verdad que la tarde-noche se presta muchísimo para un café, más que aquí hay un viento precioso y el clima acompaña mucho. Espero que te hayas ido a preparar el café y no me hagas tomar un café solo. Bueno, a esta etapa la volvió clave el devenir de los tiempos, creo yo. Antes era más clara la línea divisoria entre la niñez y la adolescencia, pero no importa el antes, interesa y preocupa el hoy, porque la línea se tornó difusa, creo yo, más que nada a la luz de la realidad, salvo en la primera infancia. No es muy claro dónde termina la niñez y dónde comienza la adolescencia. Decía un periodista, creo que si no mal recuerdo, no importa el ayer, excepto para comparar estadísticas. Y buscando un poco sobre este tema, hace un cuarto de siglo, unos periodistas entrevistaron a una médica obstetra que había asistido el parto de una niña de 15 años. Mamita y el bebé bien, por si se lo preguntan, lo importante, ¿no? Y un bagaje de preguntas a la profesional que abarcaban aspectos biológicos, mentales y emocionales de la chica y del también joven papá. Y de los pocos más grandes abuelos, con la típica de tan chicos. 25 años más tarde, la edad de inicio sexual ha bajado y como consecuencia lógica aparecen los preocupantes embarazos adolescentes, con chicos que no pueden afrontar el desafío y padres que rápidamente tienen que volver a preparar biberones, cambiar pañales y desvelarse por canciones de cuna. Es decir, jóvenes abuelos que deben hacerse cargo porque nena y nene no están preparados. No digo que no quieran hacerse cargo, obviamente, pero si no es que el hecho de este salto de etapas, hay gente, conozco gente que tiene poquísima edad, incluso es menor que yo y son padres. Y algunos hasta con nenes muy grandes. Tomaré algo más de café. Qué buenos cafés que preparan. ¿Y qué pasó con esto, no? Algo falló. El sendero quedó sin marcar y el rumbo tomado fue el equivocado. Los grandes, no tuvieron la precaución de controlar las señales para que fueran visibles en todo momento. Los chicos abandonaron las muñecas y autitos para jugar a ser mamá y papá. Quemaron una hermosísima etapa y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. ¿Entienden, no? Pues, ¿qué tenemos con esto? Yo veo varias alternativas o formas de ver esto de quemar etapas, por así decirlo. Una es que
La sociedad, por decirlo de alguna manera, nos impone seguir el ciclo de la vida: nacer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. Pero, ¿qué si hay gente que se desarrolla menos que otra? ¿Qué si hay gente que no quiere reproducirse como tal? Sé que hay muchos factores que influyen en esto y podría estar todo el día viendo estadísticas, pero no es el caso. Sino que es como... ¿Cómo vemos esto de seguir el pie de la letra, esto de las etapas? Que está impuesto de alguna forma, por así decirlo. Porque desde el pasado ya tenemos a nuestros abuelos insistiéndonos con seguir lo que ellos hacían, ya sea desde el trabajo, de la familia y demás. Y como que nos han dejado ese molde y todo el tiempo mucha gente se siente equivocada, por así decirlo, con el de decir, bueno, quiero tener mi vida y mi familia, mi auto y mi casa. Es como hasta unos pasos que hay que seguir. Y yo igual estoy equivocado, ¿no? Pero yo no lo veo así. Porque sí entiendo que hay cosas malas, ¿no? Y aquí paso a mi segunda visión de esto, tomando más que nada mi ejemplo. Fui alguien que quemó etapas, por así decirlo, entre comillas. Algunas porque quería y otras porque la situación en general me llevaron a quemarlas. De niño me encantaba que me leyera y por esto mi madre me leía cada noche, incluso hasta 2 libros por noche, o cuentos, obviamente, no, no me iba a leer algo de Edgar Allan Poe o algo así. Cada vez que escucho un silencio es porque estoy tomando el café. Bueno, con esto a su vez aprendí a leer. Con tan solo creo que 3 o 4 años, recuerdo que apenas tenía el habla algo desarrollada, pero ya leía mis cuentos, digamos. Eran cuentos simples, obviamente, pero ya como que me interesaba mucho la lectura y cada vez como que quería leer más y cosas más complicadas. Bueno, cosas que cada vez que quería más y más y más, cuestión, que cuando estaba en jardín y primaria me aburría la clase de lengua o literatura porque justamente dominaba cosas básicas como la escritura y la lectura y se me hacía mucho más fácil que a los demás. Era como que una actividad de leer un renglón que quizás a muchos niños les costaba. A mí era como que, ah, sí, esto, listo, y ahora. Y ahí está la cosa, ¿no? Me parece. Quemé, por así decirlo, una etapa o me adelanté a ella y me aburrí en clase. Por suerte, gracias a eso también descubrí mi afición por el dibujo. Pero bueno, no, en esta ocasión no viene el caso. Más adelante, por cuestiones universales o como quieran decirles, quedé parcialmente solo. Tuve que trabajar desde muy pequeño para colaborar con la casa y no digo que esté mal hacerlo, o sea, veo en cierta medida bien que jóvenes trabajen. No digo que desde los 8 o 9 años, que también hay gente que lo hace, pero hay prioridades como el colegio y cosas así, ¿no? Pero bueno, caso. El tema es de que ahí salteé, por decirlo así, o quemé parte final de mi infancia y mucho, bastante de mi adolescencia, porque pasaba muchas horas al día trabajando y en el colegio. Así que estaba cansado como para hacer lo que, por ejemplo, los demás adolescentes hacían con salir de sus amigos de fiesta y cosas así. Tampoco es como que me interesara mucho, pero es como que se sentía raro, curioso, porque yo siempre estaba cansado y pensando en que tenía que hacer el otro día, mientras ellos estaban con preocupaciones mínimas. Igual era una mala visión que tenía o tengo. Eh, y yo creo que eso de quemar etapas cambia mucho en aquellos justamente que, entre comillas, las queman. Porque no es solo el hecho de perderte alguna forma, de alguna forma, perdón, parte de lo que el resto hace, sino que también a nivel psicológico cambia, porque percibes las cosas de otra manera. Quizás tengas 16 años y veas muchas cosas de problemáticas actuales o cosas por el estilo, como lo haría un enfoque adulto, ¿no? Y no como lo haría gente de tu edad. Al igual que preocupaciones y demás
son muy diferentes a la vez que agobiantes para las personas que, bueno, quemaron dichas etapas. Así que digamos que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque así como pierdes mucho de lo que los demás hacen, también aprendes más cosas y aprendes de no ser y a pesar de no ser fruta, maduras. Maduras incluso hasta más rápido, me atrevería a decir. Y puedes disfrutar de una forma diferente la vida. Me gusta mucho pensar esto, ¿no? De decir, bueno, por cuestiones de la vida, por cuestiones universales o como quieras llamarlo, que conocí a gente increíble. Muchas cosas en mi vida cambiaron gracias a esto de quemar etapas. Así como también a su vez siento que también perdí muchas cosas, ¿no? De adolescente o de niñez. Que sí, que hasta el día de hoy puedo agarrarte un palo y ser un Jedi. Pero hay cosas, bueno, como el estar con... No sé, no sabría cómo explicarlo bien con palabras, perdón. Pero en sí es curioso. Sé que utilizo muchas veces esa palabra, pero es que bueno, soy una persona curiosa y hay muchas cosas, muchos aspectos de la vida en general que se me hacen justamente así, curiosos. Y bueno, quería comentarles un poco de esto en el podcast de hoy. Este podcast surge porque justamente hace un par de años quemé esta etapa o terminé de finalizar una etapa quemada, por así decirlo. Y me trajo una buena idea para hablar de este podcast, ya que conozco a gente también que ha quemado, por decirlo así, etapas, ya siendo por culpa suya, por decirlo así, o por cuestiones de la vida. ¿Qué me refiero con culpa suya? Por ejemplo, conozco a alguien que hace relativamente poco, hace un par de años, se embriagó y condució ebrio y tuvo un accidente y dañó a gente. ¿Me entiendes? Eso es ya por culpa de uno. Al igual que hay gente que conozco que, bueno, tiene su familia y cosas, pero es mucho, mucho más joven que yo. Y la luchan, por decirlo así, cada día. Y recuerdan, por decirlo así, cuándo fue la última vez que salieron o cosas así como los adolescentes que eran. Y no sé, quería hablarlo y bueno, me encantaría que dejaras en los comentarios, perdón, sigo un poco enfermo, tu opinión sobre este tema, si crees que has saltado alguna etapa de tu vida o estás en proceso o estás en un proceso así o tienes alguna anécdota sobre esto, déjala en los comentarios o en mensaje directo de mi Instagram que está en la descripción, que sinceramente me encantaría leerte. Bueno, como ya habrán leído en la descripción o en el título, aún no sé dónde lo pondré, este es el último podcast de la temporada, con ya más de 3 horas y media de archivo en audio. Dejaré descansar los podcasts por una semana, así que la semana que viene no tendrán podcast, pero sí resumen. Que dicho sea de paso, tendrán una encuesta en la parte superior izquierda de su pantalla para votar el tema de la película o serie que haré la semana que viene. Mil gracias por escucharme una semana más. Te agradecería que compartas este video con amigos o gente que pueda llegar a interesarle este tema. Y sin mucho más que decir, gracias por escucharme una semana más. Y ya saben, así como he de irme, también he de volver. ¡Chao!